Secretos del poder espiritual de Watchman Nee. Introducción. Me gustaría establecer algunos puntos a fin de ayudarla a entender mejor el propósito que hay detrás de la obra que tiene usted en sus manos, para que pueda verla desde la perspectiva con que fue pensada. Pero antes, una explicación de lo que no es. Esta obra no tiene intención de ser una compilación de lo mejor del material de Watchman Nee. Si uno desea ver lo mejor de lo que hay disponible de Watchman Nee, tendría que repetir lo que yo he hecho, comprar y leer todos sus materiales que están a la venta. Sobre las perspectivas que este hombre recibió de Dios, la mayoría tenían tanta profundidad espiritual que habría pocos atajos, si es que alguno, en el camino de obtener un entendimiento de todas ellas. Esta obra quiere ser una herramienta por la cual muchos de las poderosas perspectivas que le fueron dadas a este hombre durante su vida de servicio y de sacrificio podrían reunirse y compilarse en forma concisa. Una forma que podría ser útil para alimentar a un cuerpo que tiene una desesperada necesidad de una sana dieta espiritual. Donde fue posible, se utilizaron citas directas al autor. Sin embargo, en la mayoría de los casos no fue posible sacar ciertos preceptos del contexto de una discusión general y seguir reteniendo el mismo énfasis y significado sin cambiar la redacción. Por esta razón, se puso mucho cuidado en esas áreas a fin de cumplir dos objetivos principales: mantener la integridad de las verdades escriturales y comunicar los pensamientos y perspectivas espirituales del autor con la mayor claridad posible, a la vez que se mantenía la potencia con la cual fueron expresados en sus materiales. Es mi oración que hayamos sido capaces de hacer esto de una forma que no desagrade a aquel que dio a este hombre sus perspectivas. Al haber hecho disponibles por primera vez en una sola presentación selecciones escogidas que el Señor reveló a este hombre, y en porciones que los creyentes puedan consumir bien, deseo y oro que el Señor use este libro para bendecir y alimentar a quienes tienen un corazón para aventurarse a una vida y caminar espiritual más profundos. También oro para que Él avive dentro de ellos una sed y un hambre de más de lo mismo, para que miren más de cerca y por más tiempo algunos de los muchos manjares que el Señor ha puesto a disposición por medio de Watchman Nee. Con esto en mente, diseñé la estructura general del libro. Oro para que Cristo tenga preeminencia aún en el legado de alimento espiritual que este siervo de Dios nos ha dejado. Primero, la vida cristiana normal. Lo normal de Dios para un cristiano puede resumirse como sigue: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, versículo 20. Hay dos aspectos de la salvación que deberían manifestarse en la vida de un cristiano. El primero es el perdón del pecado. El segundo es su liberación de una vida de pecado. Cualquiera que no experimente ambos aspectos en su vida está viviendo por debajo de los privilegios que Dios ha obtenido para nosotros en Cristo. Debido a nuestra limitada comprensión del estado de nuestra naturaleza caída, no llegamos a entender verdaderamente lo indefenso que está realmente el hombre natural. Por tanto, seguimos teniendo algunas expectativas con respecto a nosotros mismos y como resultado de este modo de pensar erróneo, creemos que podemos agradar a Dios. La sangre puede borrar mis pecados, pero no puede borrar mi viejo hombre. Romanos 6, versículo 6.
Por eso tenemos necesidad de la cruz, a fin de que el viejo hombre sea crucificado. Aunque la sangre trata con los pecados, es la cruz la que trata con el pecador. Al comienzo de la vida cristiana, estamos preocupados con lo que hacemos y no con lo que somos. Nos inquieta más lo que hemos hecho que lo que somos. Creemos que si solamente pudiéramos rectificar ciertas cosas, seríamos buenos cristianos. Por tanto, nos proponemos cambiar nuestros actos. Intentamos agradar al Señor, pero descubrimos que hay algo dentro de nosotros que no quiere agradarle. Y cuanto más intentamos rectificar las cosas externamente, más comprendemos lo profundamente arraigado que está realmente el problema. Ya que vinimos al mundo mediante el nacimiento, debemos salir mediante la muerte. Para acabar con nuestra pecaminosidad, debemos acabar con nuestra vida. ¿Pero cómo morimos? No es tratando de suicidarnos. En cambio, morimos reconociendo que Dios ya ha tratado con nosotros en Cristo. Esto se resume en la frase del apóstol: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, versículo 3. La cruz termina la primera creación y de la muerte surge una nueva creación en Cristo, el segundo hombre. Las condiciones de vivir la vida cristiana tienen 4 aspectos. 1. Saber. Revelación de Dios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. 2. Creer. Experimentar lo que Él nos ha revelado en nuestra vida. 3. Presentarnos ante Dios. Consagración a Dios de aquello que concierne a la nueva vida que Él ha puesto en nosotros. Y 4. Caminar en el Espíritu. Madurar en nuestro espíritu para ser sensibles a cada una de sus indicaciones. La experiencia de todo creyente debería englobar esas 4 condiciones. La forma de liberación de Dios es totalmente diferente a la forma del hombre. La forma del hombre es tratar de suprimir el pecado buscando vencerlo. La forma de Dios es quitar al pecador. Muchos cristianos lamentan sus debilidades, pensando que si solamente fuesen más fuertes, todo iría bien. Pero el medio que Dios tiene de liberarnos del pecado no es hacernos cada vez más fuertes. En cambio, es hacernos cada vez más débiles. Dios nos libera del dominio del pecado, no fortaleciendo nuestro viejo hombre, sino crucificándolo, no ayudándole a hacer nada, sino quitándolo por completo de la escena de la acción. No es en absoluto un conocimiento intelectual, sino una apertura de los ojos del corazón para ver lo que tenemos en Cristo. Para que la palabra de Dios se convierta en una palabra viva de Dios para usted, Él tiene que darle espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, versículo 17. Nosotros somos la fábrica y nuestros actos son los productos. La sangre del Señor Jesús se ha ocupado de la cuestión de los productos, es decir, de nuestros pecados. Y la cruz ha limpiado por completo la fábrica que produce los artículos. Lo que está en Cristo no puede pecar. Lo que está en Adán puede pecar y pecará siempre que se dé a Satanás una oportunidad de ejercer su poder sobre ello. La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11, versículo 1. Esto significa hacerla real en la experiencia. La certeza o sustancia es un objeto que yo poseo, algo que tengo delante de mí. Sustanciar significa que tengo la capacidad o facultad de hacer que esa sustancia o certeza sea real para mí. Las promesas de Dios se nos revelan por su Espíritu a fin de que podamos agarrarlas. Dios nunca nos dice a nosotros como cristianos
que batallemos por estar en Cristo. No se nos dice que lleguemos allí, porque ya estamos allí. Sin embargo, se nos dice que permanezcamos donde Dios nos ha puesto. Al tratar con Cristo, Dios ha tratado con el cristiano. Al tratar con la cabeza, Él ha tratado con todos los miembros. Es totalmente equivocado que pensemos que podemos experimentar alguna cosa con respecto a la vida espiritual meramente por nosotros mismos, aparte de Él. Toda experiencia espiritual verdadera significa que hemos descubierto cierto hecho en Cristo y que hemos entrado en su experiencia. La mayor negativa en el universo es la cruz, porque con ella Dios barrió todo lo que no era de sí mismo. El mayor positivo en el universo es la resurrección, porque mediante ella Dios dio vida a todo lo que Él tendrá en el nuevo orden de cosas. La cruz es la declaración de Dios de que todo en nuestro interior de la vieja creación debe morir, porque nada del primer Adán puede pasar más allá de la cruz. Hay un viejo mundo y un nuevo mundo, y entre los dos está el sepulcro. Y aunque Dios ya me ha crucificado con Cristo, yo debo aún consentir ser enviado al sepulcro. Aquello que no ha pasado por la muerte nunca puede ser consagrado a Dios, porque Dios solo aceptará aquello que sea del nuevo orden de cosas, aquello que pertenezca a su espíritu. Presentarme a mí mismo a Dios implica el reconocimiento de que ya soy totalmente de Él. ¿Cómo podemos esperar que el Señor viva su vida en nosotros si no le ofrecemos nuestras vidas a Él? Si nos entregamos sin reservas a Dios, puede que haya que hacer muchos ajustes. Dios no dejará que se quede nada de nuestro viejo yo. Su dedo tocará punto por punto esas cosas que no sean de Él hasta que todo lo de nuestra vieja naturaleza haya sido quitado. Dios siempre romperá lo que se le ofrece a Él. Primero, rompe lo que Él toma, pero después de romperlo, Él bendice y después lo utiliza para satisfacer las necesidades de otros. Marcos 6, versículo 41. Todos debemos ir a la cruz, porque lo que está en nosotros por naturaleza es una vida del yo. Adán escogió una vida del yo en lugar de una vida divina. Por tanto, Dios tuvo que reunir todo lo que estaba en Adán y eliminarlo. Si no tenemos la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, deberíamos pedirle una revelación del hecho eterno de que es un don del exaltado Señor a su iglesia. Entonces, al haber visto este hecho, nuestros esfuerzos darán lugar a las alabanzas. Los cristianos en Corinto habían llegado a preocuparse por las señales visibles del derramamiento del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, sus vidas estaban llenas de contradicciones y eran un reproche para el nombre del Señor. Aunque ellos no carecían del Espíritu en su interior, sí carecían de un conocimiento de su presencia. De ahí que una revelación del Espíritu que moraba en ellos fue el remedio que Pablo ofreció a los cristianos corintios para su falta de espiritualidad. Primera de Corintios 2. A fin de experimentar la vida de Cristo de manera práctica, debe llegar un día tan definido como el día de nuestra conversión, en que cedamos todos los derechos de nosotros mismos y nos sometamos al señorío absoluto de Jesucristo en cada área de nuestras vidas. Una revelación de este requisito es el primer paso hacia la santidad. La consagración, la ofrenda de nuestra vida completa, es el segundo paso. Hasta que el señorío de Cristo sea un punto establecido en nuestros corazones, el Espíritu no puede operar con eficacia en nosotros.
Si no le damos a Cristo absoluta autoridad en nuestras vidas, aunque Él pueda estar presente, no puede ser poderoso. El poder del Espíritu se retiene. Un pecador perdonado es bastante distinto a un pecador normal y corriente, y un cristiano consagrado es bastante distinto a un cristiano normal y corriente. Gracia significa que Dios ha hecho algo por mí. Ley significa que yo debo hacer algo por Dios. El problema con la ley no es que las demandas de la ley sean injustas, sino que yo, como pecador, soy incapaz de cumplirlas. La ley hace manifiesta nuestra debilidad. Si no hubiera sido por la ley, nunca habríamos sabido los débiles que somos. La ley es lo que saca a la luz nuestra verdadera naturaleza. La ley no fue dada con la expectativa de que la cumpliríamos. Fue dada con el pleno conocimiento de que la quebrantaríamos. Y cuando la hemos quebrantado de forma tan completa que quedamos convencidos de nuestra profunda necesidad, entonces la ley ha cumplido con su propósito. Ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, para que Él mismo en nosotros pueda cumplirla. Gálatas 3, versículo 24. ¿Qué significa ser librado de la ley? Significa que de ahora en adelante ya no voy a tratar de hacer nada para agradar a Dios, porque si lo hago, entonces inmediatamente me sitúo a mí mismo bajo la ley. Por tanto, no tengo alternativa. Debo permitir que Cristo cumpla la ley en mí. Y finalmente veo que solamente eso es lo que agrada a Dios. Mateo 5, versículo 17. Eso es la liberación de la ley. Solamente después de haber alcanzado el punto de la total desesperación en nosotros mismos, para que dejemos hasta de intentarlo, es cuando ponemos nuestra confianza en el Señor para que manifieste su vida resucitada en nosotros. Cuanto antes dejemos de intentarlo, mejor, porque solamente cuando lo dejamos por nosotros mismos es cuando damos lugar al Espíritu Santo, y entonces veremos un poder más fuerte que nosotros mismos que nos sostiene. Mientras intentemos hacer algo, Él no puede hacer nada. Fracasamos debido a lo que intentamos. Todos necesitamos llegar al punto en que digamos: Señor, soy incapaz de hacer nada por ti, pero confío en que tú hagas todo en mí. Una línea de pensamiento errónea que está generalizada entre los cristianos es la siguiente: sabemos que la justificación es nuestra mediante el Señor Jesús y que eso no requiere obra alguna por nuestra parte, pero pensamos que la santificación depende de nuestros propios esfuerzos. Sabemos que podemos recibir perdón solamente al confiar por completo en el Señor, y sin embargo creemos que podemos obtener liberación al hacer algo nosotros mismos. Después de la salvación, el viejo hábito de hacer se reafirma y comenzamos otra vez nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, la Biblia declara que tanto en la justificación como en la santificación, Él es el hacedor. Dios es el que en vosotros produce. Filipenses 2, versículo 13. Vivir en el Espíritu significa que yo confío en que el Espíritu Santo haga en mí lo que yo mismo no puedo hacer. No es un caso de intentarlo, sino de confiar. No es un caso de batallar, sino de descansar en Él. La cruz ha sido dada para obtener salvación para nosotros. El Espíritu ha sido dado para producir salvación en nosotros. Pensamos en la vida cristiana como en una vida cambiada, pero no lo es. Lo que Dios nos ofrece es una vida intercambiada, una vida sustituida, y Cristo es nuestro sustituto en el interior. Muchos creyentes tienen un entendimiento erróneo de la santificación. Comúnmente se piensa que cada cosa de nuestra vida debería ser santa, pero eso no es santidad, más bien es el fruto de la santidad. Santidad es Cristo. Yo no puedo agradar a Dios, pero no existe yo no puedo en Cristo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Si soltamos nuestra propia voluntad y confiamos por completo en Él, no nos caeremos y nos romperemos. En cambio, caeremos en la ley del Espíritu de vida, Romanos 8, versículo 2, porque Dios no solo nos ha dado vida, sino que también nos ha dado una ley de vida. La revelación siempre precede a la fe. Uno de los grandes problemas de Dios en la Iglesia actualmente no es el de las denominaciones externas y las divisiones del cuerpo que el hombre ha hecho. Más bien son nuestros propios corazones individualistas los que crean y siguen sancionando esas divisiones. Lo que Dios desea más que ninguna otra cosa es un hombre que desee ser una persona conforme a su corazón. El problema con muchos de nosotros como cristianos es que hemos cambiado el canal en el que se dirigen nuestras energías, pero no hemos cambiado la fuente de esas energías. Tendemos a olvidar que en el asunto de manejar las cosas de Dios no es cuestión de valor comparativo, sino de origen. ¿Dónde se origina el recurso? ¿En nuestra carne? ¿O en la vida resucitada de Cristo? Al Espíritu Santo se le ha dado la tarea de enseñarnos, Juan 14, versículo 26. Él lo hace poniendo delicadamente su dedo en algo de la vieja naturaleza que Él vea en nosotros y diciendo, esto es natural, esto tiene su fuente en la vieja creación y no se originó en mí. Esto no puede permanecer. Hasta que Él haga eso, nosotros podemos estar de acuerdo en principio, pero nunca podremos realmente ver la verdad. Puede que asintamos y que hasta disfrutemos de la enseñanza, pero nunca nos aborreceremos verdaderamente a nosotros mismos. La luz tiene una sola ley, brilla donde se la admite. No podemos conocer ni lo odioso del pecado ni lo traicionero de la naturaleza, del yo, hasta que experimentamos el destello de revelación de Dios sobre nosotros, que nos permite ver como Él ve. Hay muy poca evidencia de vida espiritual donde la vida está presente en nosotros, porque el alma engloba y encierra esa vida a fin de que no pueda encontrar una salida. Si vivimos en el alma, estamos trabajando y sirviendo nuestra fuerza natural, en lugar de extraerla de Dios. Dios desea que lleguemos al punto en que nuestra fuerza natural sea tocada y fundamentalmente debilitada. Génesis 32, versículos del 24 al 25, a fin de que no nos atrevamos a confiar más en nosotros mismos. El corazón de Dios siente verdadera satisfacción cuando realmente nos derramamos a nosotros mismos sobre Él. Mateo 26, versículos del 7 al 8. No podemos inyectar apetito espiritual a la fuerza en otros. No podemos obligar a otros a tener hambre. El hambre tiene que ser creada y puede crearse en otros solamente mediante aquellos que llevan en sí mismos las huellas de Dios. Pero también debe haber algo en nosotros que dé salida a la fragancia que tenemos de Cristo y que produzca en otros un despertar a la necesidad. Y ese algo es una disposición a ceder, a romper y derramar todo ante Dios. Eso es lo que atrae a otros a conocer al Señor.